¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Ya, vamos a continuar con el desarrollo del curso. Y bueno, en esta oportunidad nos está tocando la función de producción a corto plazo. Producción total, producción marginal, producción media y las etapas de producción. Entonces, antes de empezar con el tema del día, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a resolver el examen. Ya, a ver. Ya, ok. Entonces, para esto vamos a resolver nuestro examen parcial. A ver, un ratito. A ver. A ver, un ratito. Ya. Ok, entonces vamos a hacer acá, ¿no? Solucionario del examen de microeconomía. A ver, ya está. Solucionario, examen microeconomía. Entonces aquí vamos a ver lo siguiente, ¿no? Primero, la pregunta número 1 dice lo siguiente. Representa el valor de la pendiente de la recta presupuestaria. Entonces, para esto nosotros, o sea, si no te acuerdas, ¿no? Entonces tú lo puedes derivar. Recuerda que la recta de presupuesto es así. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a despejar Y. Y ahí voy a tener la pendiente de la recta de presupuesto. Listo. Entonces, ¿qué nos va a quedar acá? Aquí nos va a quedar esto. Entonces, aquí nos va a quedar entre precio de Y, entre precio de Y por X es igual a Y. Y sabemos que la pendiente es el número que está al costado de la letra X. Por lo tanto, esta es nuestra respuesta, ¿no? Menos precio de X entre precio de Y. Entonces sería menos precio de X entre precio de Y, ¿no? Listo. Podría ser esta, ¿no? Pero hay un problema, que aquí te dice menos precio de X entre menos precio de Y. Recuerda que el signo negativo puede estar arriba o abajo, eso es indiferente, pero no puede estar en ambas partes. Ya, entonces la respuesta correcta es la A. ¿Listo? Pregunta 2. ¿Qué nos dice la pregunta 2? Ah, ok. Suponga la siguiente función de utilidad, dice. Son canastas de bienes, que reportan un nivel de utilidad de 10 útiles. Entonces aquí, para esto vamos a responder nuestra pregunta, ¿no? Que te dice ya. Okay. Número 2. Listo. Tenemos nuestra función de utilidad. ¿Correcto? Y te dicen las canastas para un nivel de satisfacción de 10 útiles. Ah, ok. Entonces esto vale 10. Recuerda que esto lo podemos agrupar. ¿Ya? Y aquí vamos a hacer un artificio, ¿no? Vamos a elevar ambas partes al cuadrado. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar 100 es igual a X por Y. Listo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo despejar. Y es igual a 100 entre X. Entonces aquí vamos a tener algunas canastitas, ¿no? Sería, si X vale 1, Y vale 100. Si X vale 2, 100 entre 2, 50. 4, 25, 5, 20 y 10, 10, ¿no? Entonces vamos a ver. O sea, tiene que ser de tal manera que el producto sea igual a 100.
Entonces vamos a ver acá. 100 por 1, 100. Listo. 10 por 1, 10, no. 5 por 2, 10, no. Pero aquí dice 10 útiles. Sí, hay un problema. Sí, tienes razón. Perdón. Pero hay un detalle. Que X y Y están elevados a la 0.5. ¿Por qué te lo he puesto así? Porque no me salió pues poner el X elevado a la 0.5, ¿ya? Listo. Entonces la respuesta sería la letra A. ¿Correcto? Listo. La letra A. Pregunta 3. Vamos a ver entonces. ¿Qué es lo que nos dice acá? Considere las siguientes fuerzas de mercado, ¿no? Ya, ok. A ver, un ratito. Entonces este es de oferta y demanda. A ver, vamos a ver acá. 3. Te mencionan las siguientes fuerzas. 1500 menos 7.5. A ver, un ratito. Ya está. Y el otro es 500 más 2.5p. 500 más 2.5p. Entonces igualamos. ¿Y qué nos va a quedar acá? Aquí nos va a quedar lo siguiente, ¿no? 1500 menos 7.5p es igual a 500 más 2.5p, ¿no? Listo. El 500 pasa a restar. ¿Qué me va a quedar? 1500 menos 500 y este menos 7.5p pasa al otro lado a sumar. Listo. Esto es 1000 y esto es 10p. Entonces el 10 pasa a dividir y te va a quedar 100. Entonces mi precio de equilibrio vale 100 y la cantidad vale 750. Listo. Entonces esa es la respuesta, ¿no? Pero hay que preguntar, hay que ver qué es lo que nos pide. El precio y la cantidad de equilibrio respectivamente. O sea, precio y cantidad respectivamente. O sea, la palabra respectivamente quiere decir que yo voy a respetar este orden. Entonces el precio vale 100 y la cantidad 750. 100 y 750. ¿Te das cuenta que en la A y la C son iguales en realidad? Pero como yo te pido calcular el precio y la cantidad de equilibrio respectivamente, entonces debes respetar el orden. El precio es como 100 y la cantidad como 750. Y es lo que acabamos de calcular. Listo, muy bien. Pregunta 4. Vamos a ver qué nos dice la pregunta 4. Vista previa. Si el precio es mayor al precio de equilibrio, ok, si el precio es mayor al precio de equilibrio, vamos a ver acá. Dice, si el precio es superior al del equilibrio, vamos a ver qué pasa en el mercado. ¿Listo? Ya. Si el precio es superior al precio de equilibrio, o sea, nos vamos a encontrar acá. Nosotros sabemos que este incremento en el precio tiene dos efectos. Primero reduce la cantidad demandada hasta Q sub A y luego aumenta la cantidad ofrecida hasta Q sub B. Entonces, ¿qué vemos acá? Que hay un exceso de oferta. O dicho de otra forma, sobreproducción. ¿Viste, no? Ya está. Entonces, como te das cuenta, no necesito decirte... Perdón. O sea, no necesito que tú descargues la prueba y que lo hagas a mano.
¿Mm? A mí me basta con que tú sepas las respuestas. ¿Mm? ¿Te das cuenta? Mira, o sea, analíticamente estamos viendo acá, ¿no? Gráficamente. Y recuerda que tienes 1 hora y media para resolver el examen. O sea, en teoría tienes tiempo de sobra. Entonces acá vemos que la cantidad ofrecida es mayor que la cantidad demandada. Entonces hay sobreproducción. Y no necesitas aprenderte esto de memoria. Con que tú sepas que este es el equilibrio y cuando el precio es mayor ocurre esto, o sea, o sea, no deberías memorizarte estas cosas. ¿Por qué? Porque si tú te la aprendes de memoria, basta con que te olvides una palabrita y ya fuiste, ya te equivocaste en la respuesta. Entonces, aquí la respuesta correcta es sobreproducción o exceso de oferta. Entonces vamos a ver acá. La cantidad ofrecida es menor que la cantidad demandada, falso. O sea, nosotros sabemos que la cantidad ofrecida acá es mayor que la cantidad demandada. La cantidad ofrecida es mayor a la cantidad demandada, es correcto. Entonces aquí es C de cocodrilo. Listo, muy bien, sigamos. Pregunta 5. ¿Qué nos dice acá? Ah, si el precio es menor al del equilibrio, ya, o sea, ocurre todo lo contrario. En la número 5 me dicen que el precio va a estar acá. Entonces, si el precio está acá, ocurre todo lo contrario, ¿no? Habría, ¿qué cosa? Escasez. ¿Correcto? Entonces, ¿qué nos dicen acá? Ah, bueno, que la cantidad demandada es mayor que la cantidad ofrecida. Listo. La cantidad demandada es mayor que la cantidad ofrecida. Listo. La D de dado. ¿Listo? Pregunta 6. El bien elástico es aquel que tiene pocos sustitutos. Falso. ¿Por qué? Porque un bien elástico es aquel que se puede sustituir con facilidad. Listo. Pregunta 7. El bien inelástico es aquel que tiene pocos sustitutos. Verdadero. Ya, cuanto menos sustitutos tenga un producto, es más inelástico. Entonces esto es verdadero. Pregunta 8. El gráfico corresponde a una demanda inelástica, porque está más paradita, ¿te das cuenta? Mira, tiene que aumentar bastante el precio para que baje un poquito la cantidad demandada. Eso quiere decir que el producto es poco sensible al precio. Por lo tanto, esta es una demanda inelástica. Pregunta 9. Si el incremento en el ingreso del 75%. Ah, ok, ya, vamos a ver acá. ¿Qué pregunta es? 9. Ya, vámonos a la pregunta 9. 9. ¿Qué dice acá? Un aumento en el ingreso del 75%. Ya, la variación porcentual del ingreso es más 75%. Ocasiona que la cantidad demandada disminuya en 75%. De acuerdo a la teoría se trata de un bien, ya vamos a ver. Entonces, como te dan variación del ingreso con respecto a la cantidad demandada, entonces vamos a utilizar la elasticidad ingreso de la demanda. Que esto no es otra cosa que la sensibilidad de la cantidad demandada ante cambios en el ingreso. Sabemos que esto es menos 75% y aquí más 75%. ¿Esto cuánto te sale? Esto te sale menos 1. Pero yo que te dije que en elasticidad, vamos a poner acá, en elasticidad, ingreso y cruzada, sí importa el signo. ¿Correcto? Porque el signo nos va a decir algo.
ya en la única elasticidad en la que no nos interesa el signo es en la elasticidad precio, pero en estas dos sí. Entonces, ¿qué te dice esto? Que a medida que yo gano más, compro menos. Se trata de un bien inferior. Por ejemplo, ropa de baja calidad. Cuando estás empezando a trabajar, compras más del producto, ¿no? Pero conforme vas ganando más dinero, tu categoría va mejorando. ¿Mm? Y ya no vas a querer utilizar ropas de baja calidad, pues, ¿no? Ahora te vas a querer comprar ropa de marca. Cuando ocurre eso, los otros productos se convierten en inferiores. ¿Listo? Inferior, la A de asno. ¿Listo? Ya está. Pregunta 10. De acuerdo a la teoría cardinal. Ok. Ok, está bien. Entonces, vamos a ver acá. 10. Teorías de la utilidad. Hay dos. La teoría cardinal y la teoría ordinal. En la ordinal, tú trabajas con ¿qué cosa? Con las curvas de indiferencia. Y aquí simplemente trabajas con un solo bien. ¿Correcto? Listo. ¿Qué te dice acá? La condición de maximización de utilidad. Ok. Entonces la utilidad total es máxima acá solo cuando la utilidad marginal es igual a 0. Listo. Eso es lo que te expliqué en clase. Entonces acá le ponemos verdadero. Listo. Pregunta 11. Veamos. ¿Qué más? ¿Qué nos dicen acá? Suponga que al precio de 15 soles... ok, vamos a ver acá, ya, ok. Pregunta número 2. Ya. Situación inicial y final. Aquí vamos a tener precio y cantidad. Listo. ¿Qué te dice el enunciado? Al precio de 15 soles, la cantidad demandada es 75. Luego el precio aumenta a 20 soles y la cantidad disminuye a 50. Calcule la elasticidad precio de la demanda, ¿no? Listo, o sea, solo te piden hallar esto. Y esto se calculaba así. Variación porcentual de la cantidad con respecto al precio, ¿no? Listo. Entonces yo te enseñé a hacer el cálculo por la elasticidad arco, ¿no? O la elasticidad del punto medio. Sería cantidad final menos cantidad inicial por suma de precios. Entre precio final menos precio inicial por suma de cantidades. Listo. Entonces vamos a reemplazar. Cantidad final 50 menos 75 por suma de precios 15 más 20. Abajo, diferencia de precios, precio final menos precio inicial, respeta el orden, 20 menos 15 por suma de cantidades, 75 más 50. Listo. Aquí me queda menos 25, aquí me queda 35, aquí me queda 5 y en esta parte 125. ¿Listo? Entonces aquí
Vamos a simplificar, ¿ya? ¿Qué te parece? 25ava 1, 25ava 5. Quinta 1, quinta 7. Entonces, ¿qué me queda? Menos 7 quintos. Entonces la elasticidad es menos 1.40. Menos 1.40. ¿Ya? Listo. Menos 1.40. Con esto te sale 1.40, ¿no? Listo. Entonces la respuesta es menos 1.40. Es que en realidad ese es el valor de la elasticidad. O sea, menos 1.40. Ese es el verdadero valor. El único detalle es que para interpretar o para saber el tipo de producto, este número negativo se tiene que convertir en positivo. Para saber si es elástico, inelástico, perfectamente inelástico o, en su defecto, unitario. Listo. Pregunta 12. La pendiente de la curva de indiferencia es esta. Ya, vamos a ver. Vamos a ver. Recuerda que la tasa marginal de sustitución de y por x es ¿qué cosa? Es esto. ¿Correcto? Esa es la tasa marginal de sustitución. Entonces, para esto nosotros vamos a aplicar ¿qué cosa? La derivada implícita, se podría decir. ¿Por qué? Porque la función de utilidad depende de dos variables. ¿Correcto? Entonces, esta es mi función de utilidad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner acá derivada de la utilidad con respecto a x entre derivada de u con respecto a y. Perfecto. Ahora, sabemos que por extremos y medios estos du se van, esto sube y esto se queda abajo. Y te queda esta partecita. Ahora, esto es utilidad marginal de x entre utilidad marginal de y. Entonces la pendiente de la recta de la curva de indiferencia es utilidad marginal de x entre utilidad marginal de y. Es verdadero. 13. La economía se divide en economía positiva y economía normativa. ¿Ya? A ver. Aquí está. Economía positiva y economía normativa. Lo que se divide en microeconomía y macroeconomía es la teoría económica. ¿Te das cuenta? O sea, yo todo lo que te he preguntado estaba en clases. Por un momento dudé, no me acordaba si te había mencionado esto, pero esto está aquí. ¿Te das cuenta? ¿No? Entonces aquí tenemos la división de la economía, que se clasifica en economía positiva, o sea, lo que es, y la economía normativa, lo que debería ser, ¿no? Y en lo que debería ser vamos a utilizar la política económica. Listo, muy bien. Entonces esta es la respuesta. 14, vamos a ver. Suponga la función de utilidad, hallar la canasta óptima. Ok, perfecto. Entonces vamos a ver acá. Pregunta 14. Entonces yo les pongo la función de utilidad, que es 4xy. Ingreso 100, perdón.
precio de X 4, precio de Y 10. 4 y 10. Entonces, para calcular el equilibrio del consumidor, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Calcular la utilidad marginal de X, ¿no? ¿Qué es esto? Primero copiamos todo lo que no sea X, o sea, 4Y, y luego derivamos, ¿no? Ya sabemos que si no hay nada aquí arriba, quiere decir que el exponente es 1. Entonces el 1 baja. ¿Y qué te quedaría? 1 menos 1. Y me quedaría 4y. Lo que haga con la utilidad marginal de X va a ser lo mismo con la utilidad marginal de Y. Y esto me saldría 4X. Perfecto. Ahora, recuerda que la condición de maximización es la siguiente. Entonces aquí lo que voy a hacer es reemplazar. En vez de utilidad marginal de X pongo esto. Precio de X, 4. Utilidad marginal de Y, 4X, entre 10. Listo. Los 4 se van y yo voy a despejar Y. Este 4 que está dividiendo pasa a multiplicar. Que te va a quedar 4X entre 10. Y este es mi alfita. Perfecto. Ahora, una vez que hemos hecho esto, ahora ponemos la función de ingreso. Listo. Y reemplazamos. Y esto es mi beta, ¿no? Entonces, ¿qué ponemos o qué hacemos para terminar de resolver? Alfa en beta. Alfa en beta. Listo. Entonces, ¿qué me va a quedar? Bueno, aquí me va a quedar lo siguiente. A ver, un ratito. 100 es igual a 4X más 10 por Y. ¿Pero cuánto vale Y? 4X entre 10. ¿Listo? Estos 10 se van y que me quedaría 8. Entonces 100 es igual a 8X. Cuarta 25, cuarta 2. Entonces X me sale 12.5. Y para calcular el valor de Y, yo solo voy a reemplazar esto acá. Y es igual a 4 por 12.5 entre 10. Y esto me sale 5. Por lo tanto, la canasta óptima es esta. 12.5 y 5. Listo. 12.5 y 5. D de dado. Bueno, yo sé que las preguntas cambian las respuestas cambian de posición, pero, o sea, ahí tienes la respuesta, ¿no? 12.5, 5. Ahí está. Y para terminar, pregunta 15. Igual. Es el mismo caso, pero en vez 60, 2, 3. Ya, ok. 60, 2, 3. Entonces le ponemos acá, ¿no? 60, 2, 3. 2, 3. Ya, ok. 60, 2, 3. 2, 3. Y aquí me quedaría 2, 3. ¿Listo? Aquí que me va a quedar, aquí me va a quedar lo siguiente, ¿no?
está. Entonces acá nos quedaría 60, 2, 3. Reemplazamos alfa en beta, ¿no? ¿Y qué nos va a quedar? 60, 2x por 3. Y, pero y ¿cuánto vale? 2x entre 3. Se van los 3. ¿Y qué me queda? 60 es igual a 4x. Entonces x vale, perdón, x vale 15. Y si x vale 15, y vale 10. Entonces esta es la respuesta, ¿no? x15, y10. x15, y10. Ahí está. Ya, entonces ya tienes el solucionario del examen, ¿correcto? Listo. Ahora sí. Vamos a empezar con la clase del día. A ver, un ratito. Ya está. Entonces ahora nos toca ver producción a corto plazo. O sea, la primera parte del curso trataba sobre a ver, un ratito. Ya. Entonces, en la primera parte del curso, nosotros vimos la teoría del consumidor. Pero ahora nos toca ver la teoría de la firma, la teoría de la empresa. Entonces, para esto te voy a dar 30 minutitos para que puedas investigar, debatir con tus compañeros, ¿no? Y definir pues las palabras producción, corto plazo, largo plazo y función, ¿no? Listo. Entonces vamos a ver acá, la producción. Los epígrafes, o sea, ¿cómo vamos a empezar con el tema de hoy? Ya, a ver, un ratito. Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en teoría de la producción? Cuando nosotros hablamos de ¿cómo se llama? En este caso vamos a poner acá contenido. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de producción, nosotros hablamos de una empresa, ¿correcto? Entonces nosotros decimos, ya, vamos a ver acá la empresa. Entonces, ¿qué va a necesitar la empresa? La empresa va a necesitar inputs. A esto se le conoce como entradas. Y al final te va a arrojar los outputs, que vendrían a ser las salidas. Perfecto. Ahora, ya está. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Aquí van a entrar, ¿qué cosas? Factores de producción. Y gracias a estos factores de producción van a salir productos finales. Excelente. Ahora, la empresa lleva a cabo, ¿qué cosa? El proceso productivo. ¿Ya? Ahora, ¿estos factores cuáles son? Factor tierra o naturaleza, como algunos le llaman. Factor capital y el factor trabajo. ¿Correcto? Estos son los tres
los tres factores clásicos. Y el factor más moderno es la tecnología. Pero en el proceso productivo hay técnicas. Hay técnicas de producción. O sea, de qué manera nosotros vamos a utilizar estos factores. Y de qué manera los vamos a combinar. ¿Para qué? Para que podamos generar los productos que nosotros vamos a comercializar. Listo. Ya está. Entonces, nuestro estudio del comportamiento del consumidor se descomponían en tres pasos. Descripción de las preferencias, ¿no? O sea, a través de qué cosa? De las curvas de indiferencia. Sabíamos también que nosotros los consumidores no nos podemos ubicar en la curva de indiferencia más alejada del origen. ¿Por qué? Porque tenemos una restricción. Y la restricción va a estar relacionado con qué cosa? Con la restricción presupuestaria. Después, el consumidor elige para maximizar su satisfacción. Todo eso lo hemos visto en la primera parte del curso. Pero ahora vamos a tomar las decisiones ya de la empresa. Y las decisiones de la empresa se van a descomponer en tres pasos. ¿Cuál es el primero? La tecnología de la producción. Como viste acá, ¿no? Las técnicas. ¿Cómo estos inputs se van a transformar en outputs? ¿Ya? Cómo las entradas se convierten en salidas. Describe cómo los inputs, los factores de producción, pueden transformarse en outputs. Y como ves acá, los inputs: tierra, trabajo, capital, materias primas. Y los outputs, ¿qué son estos? Bienes finales, productos transformados. ¿Ves? Entonces las empresas pueden producir distintas cantidades utilizando distintas combinaciones de inputs. Por ejemplo, ¿no? 3 máquinas y 10 trabajadores podrían producir 100 polos. Luego, las 3 máquinas con 15 trabajadores, lo más probable es que puedan hacer 125 polos. Y así sucesivamente. Eso es lo que nos dice este puntito de acá. Ya que las empresas pueden producir, correcto, distintas cantidades utilizando distintas combinaciones de inputs. Ya está. Perfecto. Ahora sí. Vamos a continuar. Ya está. Segundo, así como nosotros tenemos una restricción presupuestaria, la empresa también va a tener una restricción. O sea, nosotros decimos que la empresa puede producir distintas cantidades combinando distintas cantidades de inputs. Pero los inputs, ¿qué son? La tierra, el trabajo, el capital. Entonces, el trabajo es un factor que es remunerado. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? La empresa debe considerar sus costos de producción. Entonces, por eso tenemos ahí, ¿no? Las restricciones de costos. Las empresas deben considerar los precios del trabajo. Y los precios del trabajo no es otra cosa que los salarios. El capital vendría a ser, un ratito, salarios, y el otro vendría a ser interés.
¿Correcto? Listo. Ahora, recuerda otra cosa. La empresa, ¿qué es lo que busca? La empresa busca maximizar las ganancias y a la vez minimizar costos. Esa es la dualidad de la empresa. ¿Ya? Entonces las empresas van a tomar decisiones buscando ¿qué cosa? La máxima ganancia, pero los menores costos posibles. ¿Ya? Listo. Ya está. Por eso dice acá, las empresas quieren minimizar los costos totales de producción que vienen determinados por los precios de los inputs. ¿Correcto? Listo. Ya está. Del mismo modo que los consumidores tienen en cuenta las restricciones presupuestarias, ¿no? Para maximizar ¿qué cosa? La satisfacción, ¿no? Lo mismo va a hacer la empresa. La empresa debe considerar los costos de producción. ¿Por qué? Porque si tú no consideras los costos de producción, entonces ¿cómo alcanzas la máxima ganancia? ¿Mm? ¿Cómo la empresa va a maximizar sus beneficios si no tomas en cuenta los costos de producción? Tercero, la elección de los inputs. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que elegir esto, las técnicas de producción. ¿Mm? Si tú no eliges la adecuada técnica de producción, entonces, y recuerda una cosa, o sea, que para que tú determines las técnicas de producción, ya, tú también lo que tienes que ver acá es lo siguiente, son los procedimientos y procesos. O sea, si llegado el momento te contrata una empresa para que reduzcas costos, lo que tienes que hacer es lo siguiente, ¿no? Ver procesos. Nada más. O sea, si no ves otra cosa, ¿no? ¿Cómo vas a reducir costos? ¿Mm? Listo. Ahora sí. Por eso dice acá, ¿no? Elección de los inputs. Dado los precios de los inputs y la tecnología, la empresa debe elegir cuántas unidades de cada input debe utilizar para producir un determinado output. Ah, ok. Esto quiere decir que al igual que los consumidores, cuando quieren maximizar su satisfacción, van a elegir la canasta óptima, ¿sí o no? Entonces, en el caso de la empresa sucede lo mismo. La empresa puede decidir o va a elegir distintas cantidades de inputs para obtener distintas cantidades de outputs, o sea, de bienes finales, ya de bienes finales. Listo. Por eso dice en el segundo punto, dado los precios de los distintos inputs, la empresa elige distintas combinaciones de estos. Recuerda que el input vendría a ser los factores de producción. Entonces, la empresa va a elegir distintas combinaciones de factores de producción para minimizar los costos. ¿Correcto? Listo. Por eso dice acá, si el factor trabajo es barato, entonces la empresa puede decidir contratar más trabajadores y tener menos máquinas. Listo. Si la empresa minimiza costos,
¿Ya? Entonces también podemos estudiar cómo varían los costos totales, ¿ya? O sea, cómo varían los costos totales de producción con los distintos niveles de output producido. Y cómo elige la empresa aquel nivel de output. Vamos a poner acá output que le permite maximizar sus beneficios. Y la tecnología de producción de la empresa la presentamos mediante una función de producción. En pocas palabras, la función de producción va a ser ¿qué cosa? Va a ser una relación entre, vamos a poner acá, ya está. Entonces esto vendría a ser una relación entre la producción y los factores de producción utilizados. O sea, muestra la relación entre los outputs con los inputs. ¿Ya? O sea, nosotros tendríamos esto, que la producción total va a depender de qué cosa, de los factores de producción. Y a esto se le conoce como una función de producción. ¿Te das cuenta, no? La importancia de las decisiones que va a tomar toda empresa. Perfecto. Sigamos entonces. Listo. Entonces continuamos. Listo. Ya está. Entonces, la función de producción, ¿qué es lo que va a mostrar? Ya. La función de producción va a mostrar lo siguiente. La cantidad máxima de output, o sea, de productos que la empresa puede producir, ¿ya? Para cada combinación de inputs. Para simplificar, solamente consideraremos dos inputs o factores. El primero, que es el factor trabajo, y el factor capital. Ok, eso quiere decir entonces, ¿ya? Que nosotros vamos a suponer que la función de producción total, algunos le llaman PT, otros le llaman Q. La función de producción va a estar en función de qué cosa, del factor trabajo y del factor capital. Listo, entonces donde nosotros sabemos que esto es trabajo y esto es capital. ¿Sí? Perfecto. Entonces, esa función de producción, ¿qué es lo que nos va a mostrar? ¿Cuáles son los niveles de producción o los niveles de output que son técnicamente alcanzables para la empresa? ¿Ya? Eso es lo que nos interesa, o sea, saber qué combinaciones de bienes son técnicamente alcanzables, ¿ya? Para esta empresa. O sea, dados los factores de producción, ¿cuántas unidades de polos podemos fabricar como máximo? Eso es. Esa es la función de producción. O sea, eso te va a mostrar qué cosa, la máxima cantidad que una empresa puede producir dados los recursos que ésta posee.
Listo. Entonces, la función de producción para dos inputs se puede presentar de la siguiente manera. Como Q, o algunos le llaman PT, ¿ya? Listo. Está en función del factor capital y el factor trabajo. ¿Ya? Si la tecnología mejora, dice, se entiende que puede producirse más que cosa, más output. O sea, o sea que acá, o sea que en esta parte te dice, ¿no? Si la tecnología mejora, se entiende que se puede producir más output para una combinación dada de inputs. ¿Y de qué manera va a mejorar la tecnología cuando nosotros capacitamos a nuestro personal? Si tú capacitas a tus trabajadores, entonces mejoras el aspecto tecnológico. ¿Por qué? Porque estos van a ser más eficientes. O sea, van a producir con mayor rapidez. ¿Sí? Listo. Y aquí hay dos cosas. La función de producción a corto y a largo plazo. Eso es lo que no entiendo. Ya, ok. No te preocupes. Sabemos que cuando tú tienes una empresa, a esta le hace falta un determinado periodo de tiempo. ¿Para qué? Para ajustar su producción, partiendo de una combinación de inputs a otros. Las empresas deben considerar no solamente qué inputs pueden cambiarse, sino también cuánto tiempo pueden requerir dichos cambios. Por ejemplo, no es lo mismo decir que el corto plazo para una minera va a ser idéntico que para una bodeguita. O sea, por ejemplo, vamos a poner acá, a ver un ratito. Ya. Por ejemplo, tú tienes, a ver, perdón, ya, un ejemplo. Tú dices, ya, vas a tener, a ver, un momentito, ya está. Listo. Entonces, vamos a suponer un ejemplo, ¿ya? Tú tienes tu cabina de internet. Listo. Y acá tienes puras computadoras. ¿Ya? Puras computadoras. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que tú al inicio, tú comienzas con esto. Pero como tú ves que vas teniendo más clientela, entonces llegado el momento, vas a traer más maquinitas. Pero va a llegar un instante en el que esta cabina va a estar a full. Entonces vas a tener que remodelar. Quizás le vas a tener que poner un segundo piso. Y vas a poder adquirir más máquinas. O por ejemplo, ya este es para una cabina de internet. Ahora, tenemos por ejemplo para una empresa textil. Entonces, tú tienes acá tu fábrica. Entonces tú acá tienes unas cuantas máquinas. Y vas a tener unos trabajadores. Listo. Ya está. Tienes bastantes trabajadores acá. Listo. Ya está. Entonces, tú sabes que al inicio, para incrementar la producción, ¿qué es lo que debes aumentar? El número de trabajadores. Eso es lo que sabemos. Pero llegado el momento, tú vas a empezar a comprar más máquinas. ¿Por qué? Porque a tu empresa le está yendo cada vez mejor. Entonces, al inicio, por ejemplo, si tú querías aumentar la producción, la cantidad de trabajadores, permanecía constante.
la cantidad de máquinas, perdón, la cantidad de máquinas permanecía constante. ¿Ya? Pero si tu empresa empieza a crecer, no solo vas a tener que contratar más trabajadores. ¿Por qué? Porque las máquinas van a estar ocupadas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir comprando más máquinas. Si tu empresa sigue creciendo, ¿qué va a pasar? Vas a tener que posiblemente o remodelar este local y ampliarlo, o en su defecto poner ¿qué cosa? Una sucursal. Y ahí vas aumentando tu producción. Este es como el corto plazo, ¿ya? Y una vez que tú comienzas a comprar más máquinas y abrir nuevas sucursales, te estás pasando al largo plazo. Ok, entonces, en el corto plazo, ¿qué es lo que va a ocurrir? En el corto plazo, al menos un factor es constante. En este caso, nuestra función de producción a corto plazo va a estar definida de la siguiente manera. Donde te dice que nuestra función de producción está en función, valga la redundancia, del factor trabajo y del factor capital. ¿Y qué significa este bastoncito o esta línea que está arriba? Esto significa que el capital está dado. ¿Qué quiere decir? Que el número de máquinas no va a cambiar. Entonces, si nosotros queremos incrementar nuestra producción, en el corto plazo lo que tienes que hacer es aumentar la cantidad de trabajadores. Y eso es lo que te acabo de mostrar acá. Al inicio tú tienes 3 máquinas y tienes 10 trabajadores. Al inicio tú puedes contratar más trabajadores para aumentar tu producción, pero conforme tu empresa vaya creciendo vas a tener que comprar más máquinas. Una vez que tú estás cambiando o estás aumentando el número de máquinas, ya están cambiando los dos factores de producción. Entonces ya estás pasando al largo plazo. ¿Se puede saber cuándo es corto y cuándo es largo plazo? No. Eso depende de cada empresa. Hay empresas que pasan con mayor rapidez del corto al largo plazo y hay otras que se tardan un poquito más. Listo. Y tenemos que en el largo plazo todos los factores de producción varían. Listo. Esta es función de producción a corto plazo y a largo plazo. ¿Y cuál es la diferencia? La rayita. Aquella que tenga la rayita en el factor capital es considerada función de producción de corto plazo. Y aquella que se presente como esta es a largo plazo. ¿Sí? Listo. Muy bien. Entonces sigamos. Por eso dice acá. Por eso ves en la diapositiva. El corto plazo es un periodo de tiempo en el que las cantidades utilizadas de uno o más factores de producción no se pueden modificar. Estos factores son fijos. En este caso la clásica es que el factor trabajo sea el factor fijo. Y en el largo plazo es cantidad de tiempo necesario para que todos los factores puedan modificarse. Ni el corto ni el largo plazo tienen una duración específica. O sea, aquel colega que te diga que sí, es falso. No te está mintiendo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no se sabe. Hay empresas que requieren 2 meses, 3 meses. Otras empresas que requieren años. Entonces, ¿cómo vas a saber eso? Nadie lo puede saber. ¿Sí? Listo. Entonces vamos a empezar con la función de producción a corto plazo, con un factor variable. Por eso dice ahí. Comenzamos con el
corto plazo? Cuando solamente podemos variar un factor de producción. Bueno, ya, ok. Suponemos que el factor capital es fijo en el corto plazo y que el trabajo es variable. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que nuestra queridísima función de producción a corto plazo va a ser la siguiente. Será la siguiente. Producción total Q va a estar en función de esto. ¿Sí? Listo. Eso es lo que nos dice el corto plazo. Sigamos entonces. Ya está. Entonces aquí tenemos nuestra función de producción. ¿Y cuál es la función de producción? La función de producción es esto. Es todo. Nosotros vemos acá cantidad de trabajadores, cantidad de capital y la cantidad de productos terminados. En el corto plazo, ¿qué es lo que vemos? Que en este caso, el corto plazo es cuando al menos un factor es variable. Ya, al menos uno. Perdón, yo me había confundido. Entonces, acá tenemos el factor trabajo, el factor capital y la producción de bienes. Sabemos que en el corto plazo el factor capital va a permanecer constante. ¿Por qué? Porque al inicio no tenemos que manipular la cantidad de máquinas, sino que la única manera en la que nosotros podemos incrementar la producción es contratando más trabajadores. Igual, ¿no? Aquí tenemos la producción, capital y trabajadores. ¿Ya? Y trabajadores. Entonces, observaciones. Cuando L es 0, o sea, cuando la cantidad de trabajadores es 0, la producción también es igual a 0. Pero cuando yo contrato a mi primer trabajador, entonces mi producción ahora es de 10 unidades. Entonces para eso vamos a utilizar, pues, ¿no?, lo que ya hemos venido haciendo, ¿no? L capital y la producción total. Entonces para esto ahora yo te voy a presentar la producción marginal. Y la producción marginal, recuerda que la palabra marginal, ¿qué significaba? Adicional. Entonces es la producción adicional de la última unidad o de la unidad adicional, ¿ya? De la unidad adicional del factor variable. ¿Correcto? Listo. Entonces, o sea que esto es igual que la utilidad marginal. Sí, se podría decir que sí. ¿Ya? Entonces, esto es producción marginal. ¿Y esto cómo se va a calcular? La variación de la producción total con respecto al factor. En este caso es el factor trabajo. Entonces a esto se le va a llamar como producción marginal del factor trabajo. ¿Y cómo calculamos esto? Esto lo calculamos de la siguiente manera. Restamos de arriba hacia abajo. Sabemos que acá no hay ningún resultado. Entonces, ¿esto cómo lo vas a calcular? Lo vas a calcular de la siguiente manera. 10 menos 0, porque es variación de la producción, sería 10 menos 0, entre 1 menos 0. Ya está. Y esto me sale 10. ¿Correcto? Dicho de otra forma, si nosotros no tenemos trabajadores, nuestra producción es 0. Pero cuando yo contrato al primer trabajador, la producción pasa de 0 a 10. Pregunta, ¿en cuánto aumentó mi producción cuando yo contraté a este primer trabajador? 10 unidades. De igual manera, vamos a calcular esto. Sería igual, 10 es un escalón nada más, sería 30
menos 10 entre 2 menos 1. Y esto es 20. ¿No? Listo. ¿Eso qué quiere decir? Ah, que cuando yo contraté o cuando yo tenía un trabajador, mi producción era 10. Y cuando tengo 2, ahora mi producción es 30. Entonces, ¿cómo vas a determinar la producción marginal? Tú te vas a hacer la siguiente pregunta. ¿En cuánto aumentó mi producción? ¿No? ¿En cuánto aumentó mi producción cuando yo contraté al segundo trabajador? Cuando yo contrato al segundo trabajador, la producción pasa de 10 a 30. ¿Eso qué quiere decir? Que esta ha aumentado en 20 unidades. Y así sucesivamente. ¿Ya? Y así sucesivamente. Entonces acá sería 30, 20, 15, 13, 4, 0, menos 4 y aquí menos, menos 8. Listo. Entonces ese es el cálculo de la producción marginal. ¿Sí? Listo. Ahora, esta es la producción marginal. ¿Te das cuenta? Output es lo mismo que la variación en la producción. Ya, no te compliques. Y esta es variación en el trabajo. Listo. Ahora vamos a ver la producción media. Listo. Entonces ahora te voy a presentar la producción media. Ya está. Entonces, perdón. Entonces vamos a continuar. A ver. Entonces ahora nos toca ver la producción media. Y la producción media no es otra cosa que la producción por unidad de factor variable. O sea, sería producción entre el número de trabajadores. Y esto te ayuda a saber para que tú determines cuánto en promedio te produce cada trabajador. ¿Ya? Entonces aquí vamos a poner producción media, que es producción total, o sea 10, entre la cantidad de trabajadores 1. Entonces, esto significa que cada trabajador en promedio te produce 10 unidades. Aquí sería 30 entre 2, y esto me sale 15. ¿Esto qué quiere decir? Que en promedio cada trabajador me produce 15 unidades. Uno más, 60 entre 3. Esto quiere decir que cada trabajador me produce 20. Acá sería 80 entre 4, 20. Ya, aquí sería 19. Sí, 19. ¿No? Aquí sería 18. Aquí sería 16. Aquí 1, 8. $15.25, ¿no? 15.25. Aquí me saldría 12 y en esta parte 10. Ya está. Entonces,
Entonces ese es el cálculo ya de la producción media. Entonces la producción media, ¿para qué nos va a servir? Nos va a servir para ver en promedio cuánto te produce cada trabajador. ¿Correcto? Listo. Entonces tienes que recordar, ¿no? Producción media es la producción por cada unidad de factor variable. O sea, en promedio, ¿cuánto me produce cada trabajador? ¿Mm? Listo. Y al tratarse de una medida de tendencia central como lo es la media o el promedio, entonces recuerda que el promedio siempre se va a ver afectado por valores atípicos. ¿Eso qué quiere decir? Aquellos valores que, que se alejan mucho del resto de datos. Ya que se alejan mucho del resto de datos. Bueno, dice, con más trabajo el output aumenta hasta que se utilizan 8 unidades de trabajo. Pero una vez que tú sigues contratando más trabajadores, entonces tu producción disminuye. ¿Y esto qué significa? Esto significa lo siguiente, pues, que estás llenando la planta. Entonces, como estás llenando la planta, a ver un ratito, ya, como estás llenando tu local, entonces quiere decir que van a haber trabajadores que van a estar tonteando, o sino haciendo cualquier cosa menos trabajar. Llegados a un punto, más trabajo no es útil y puede ser contraproducente, ¿no? O sea, una vez que tú alcanzaste la producción total máxima, entonces nosotros ya no podemos contratar más trabajadores. ¿Por qué? Porque estaríamos actuando como una empresa irracional, ya irracional, y eso es lo que menos queremos hacer. Listo, muy bien, sigamos. El corto plazo, ya está. Aquí tenemos la producción media, ¿sí? Mide la productividad del trabajo, ya, perfecto. Y aquí tenemos la producción marginal, ¿ya? Esto no es productividad marginal, esto es producción marginal. ¿Ya? Producción marginal del trabajo. Porque productividad es esto. Entonces tú acá no puedes decir la productividad marginal, es producción marginal del trabajo. ¿Correcto? Y mira, se ve así, ¿no? Ya está. Entonces, una vez que nosotros hemos explicado los valores, ahí los tienes, ¿no? Ahí tienes todos los resultados, ¿ya? A ver, acá ¿por qué le puso 16? A ver, un ratito. Era 112 entre 7, ¿no? Ah, este era 12. Espérate, este es 18, 16. Ah, ok, el problema era acá. Acá no era exacto. 112 entre 8 no es exacto. Pero acá le pone 14, ¿no? Bueno, ya, ok. Listo. Entonces acá tenemos la producción. ¿Qué cosa? La producción media, ¿no? Listo. Producción media, producción promedio y la producción marginal. Listo. Entonces, podemos representar la información de la tabla en un gráfico. Entonces, te dice que el output se maximiza para 112 unidades, productividades medias y marginales, ¿no? Ya está. La producción marginal es positiva mientras aumenta el output. Y la productividad marginal cruza la producción media, ya, la producción media en su punto máximo. A ver, vamos a ver entonces, ¿ya? ¿Qué te parece? Entonces, en el punto D puedes observar lo siguiente, ¿ya? A ver, un ratito. Aquí tenemos output por mes. A ver, un ratito.
Ups, a ver, un momentito. Ya está. Bueno, ya. Quería ponerlo mejor, pero ya no se puede. Listo. Entonces, aquí tenemos lo siguiente. Tenemos estos 4 puntos. Y estos 4 puntos no están puestos porque uno quiere, sino que vamos a ver lo siguiente. Ya, a ver. Vamos a hacer, ya, vamos a copiar estos valores en ¿cómo se llama? En nuestra pizarrita. ¿Ya? ¿Qué te parece? Entonces vamos a copiar esto, ¿ya? A ver, un ratito. Ahí tenemos. A ver. Vamos a borrar todo. ¿Ya? Y aquí vamos a poner capital, número de trabajadores y producción total. ¿Cuántos números hay? 10 ya. Ya. Diez, 30, 60, 80 ya. A ver. 10, 30, 60, 80, 95, 108. Ya está. Entonces ahí tenemos la producción total. Ya, aquí vamos a poner la producción marginal y la productividad, ¿no? O producción media. Listo. Entonces aquí tenemos la producción marginal y la producción media. Listo. Aquí no existen ninguno de los dos. Aquí sería 10, 20, 30, 20, 15, 13, 4, 0, menos 4 y menos 8. Y aquí sería 10, 15, 20, 20, 19, 18, 16 y 112 entre 8. A ver un ratito. A ver, un momentito. Ya, ok, listo. 112 entre 8. Ah, 14. Ah, me equivoqué entonces. Ya, ok. 112 entre 8 es 14. Ya está. Esto es 12. Y esto es 10. Listo. Entonces vamos a graficar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en economía no solo es cálculo. ¿Ya? A mí también me interesa que tú sepas interpretar. Entonces vamos a poner acá. Vamos a correr un poquito más. Ya está.
y vamos a poner aquí trabajo y en esta parte producción total, ¿ya? Y la producción total casi siempre es así. Listo. Producción total. Donde en esta parte está el punto máximo. Y el punto máximo pues se alcanza cuando el nivel de producción es 112. Y tú tienes 8 trabajadores. Listo. Ya está. Ahora vamos a graficar abajo las dos curvitas restantes. Trabajo. Y aquí tenemos producción marginal y productividad o producción media. $8. Luego, a ver, la producción marginal primero sube hasta las 3 unidades. ¿Te das cuenta? Mira, primero la producción marginal sube y después baja hasta la tercera unidad. Esto nomás es lo que me interesa. 3. Aquí mi producción vale 60. Listo. Y aquí vamos a tener la producción marginal. Producción marginal. Luego viene la producción media, que es en 4. A ver, un ratito. En 4. Ya. En 4, ambos son iguales. Ya está. Entonces vamos a poner acá 4. La producción media. Listo. Ahora vamos a poner los puntos A, B, C. El punto A, ya el punto A, vamos a poner acá. Este punto quiere decir que primero la producción marginal era positiva, perdón, aumentaba y después disminuía. Entonces el punto A se le conoce como punto de inflexión. ¿Correcto? Listo. ¿Qué quiere decir? Que vendría a ser, a ver, cambio de pendiente. O sea, coma, se pasa de rendimientos marginales crecientes, de rendimiento marginal creciente a rendimientos marginales decrecientes. Listo. El punto B, ya el punto B es el óptimo técnico. Ah, pero ¿para qué le escribo acá? A ver, un ratito. El B es el óptimo. Es el óptimo
técnico. Y esto ocurre cuando estas dos curvitas se cortan. Entonces en este aspecto o en esta parte la producción media es igual a la producción marginal. Y la letra C es el máximo técnico. ¿Qué ocurre cuando la producción total es máxima? ¿Y cuál es la condición de maximización? Que la producción marginal sea igual a 0. O sea, si tú quieres encontrar el valor máximo de la producción, ahora nosotros tenemos que encontrar el valor en donde la producción marginal sea igual a 0. Este vendría a ser el MT, máximo técnico. Y el óptimo técnico es cuando la producción marginal y la producción media son iguales. El óptimo técnico. Y el punto de inflexión es este de acá. Punto de inflexión. ¿Te das cuenta? Entonces aquí le ponemos 30, 20 y el óptimo técnico producción 80. Y tú dirás, ¿no? Ya, ok, perfecto. ¿Y esto para qué me sirve? Ya, vamos a ver la diapositiva. Listo, vamos a revisar. Entonces acá tenemos todos los puntitos. ¿Ves? Listo. A la izquierda de E. ¿Qué vemos a la izquierda de E? A la izquierda del punto E vemos lo siguiente. Que la producción marginal es mayor que la producción media. Producción marginal es mayor que la producción media. Y la producción media es creciente. O sea, ¿qué quiere decir? Que en esta parte me conviene contratar más trabajadores. ¿Por qué? Porque en promedio van a aumentar la cantidad de unidades producidas. En el punto E, la producción media es la máxima. La producción media es la máxima. Y para 8 unidades, la producción marginal es igual a 0 y el output es máximo. Ahora sí. Dice, cuando la producción marginal es mayor que la producción media, cuando la producción marginal es mayor que la producción media aumenta. Aquí está. Cuando la producción marginal es menor que la producción media, cuando la producción marginal es menor que la producción media baja. ¿Listo? Cuando la producción marginal es 0, cuando la producción marginal es 0, se alcanza el máximo nivel de producción. Listo. Ambas funciones son iguales para alcanzar el output en que la producción media alcanza su máximo. Ya está. Entonces, ¿y cuáles son las relaciones que hay entre estas funciones? Vamos a ver. Podemos ilustrar lo siguiente. Ya, ok. Aquí tenemos esto. Ya está. Esto es lo que acabamos de hacer acá abajo, ¿no? Pero yo lo hago debajo porque es más cómodo. ¿Ya? Ahí está. Rendimientos de los ley de los rendimientos marginales decrecientes. Dice, conforme aumenta el uso de un factor, manteniendo constantes los usos de los demás factores, llega un momento en el que los aumentos adicionales de output decrecen. O sea, la producción marginal va bajando. ¿Ya? Eso es lo que nos dice acá. Sea el capital fijo, cuando la utilización de factor trabajo es pequeña, la producción aumenta notablemente, puesto que los trabajadores pueden comenzar a especializarse y la producción marginal del trabajo crece. O sea, cuando nosotros estamos acá, los trabajadores se están especializando. Listo. Cuando la utilización del factor trabajo es grande,
algunos trabajadores pasan a ser menos eficientes y la producción marginal del trabajo disminuye, ¿no? Listo. Se va llenando la planta, ¿te das cuenta? ¿Mm? O sea, no todos van a trabajar con la misma velocidad. Listo. No confundir con rendimientos negativos, disminuciones de la producción. Eso no significa esto. Esto quiere decir que la producción está aumentando, pero a tasas menores. Ojo, es como decir, un año creciste 10 centímetros y al otro año creciste 8. ¿Sigues creciendo, sí o no? Claro, la única diferencia es que estás creciendo menos. Lo mismo pasa acá. Ya la ley de los rendimientos marginales decrecientes nos indica lo siguiente, que a medida que nosotros incrementamos el uso del factor variable, ya la producción va a seguir aumentando, pero a tasas decrecientes. O sea, va a aumentar cada vez menos. ¿Ya? ¿Y cómo lo vemos? Lo vemos acá. Al principio aumenta bastante, bastante, y después comienza a aumentar poquito. ¿Te das cuenta? Va aumentando poquito, pero sigue creciendo hasta que llegue a este punto y empiece a caer nuestra producción. La ley explica que la producción marginal es decreciente, o sea, los aumentos en la producción pueden disminuir y el output total crecer. Bueno, acá tenemos el efecto de una mejora tecnológica, ¿no? Entonces quiere decir que nuestra función de producción se va a expandir. Ya, ahora, a ver, un ratito. Ya, ok. A ver, un ratito. Ya, a ver, continuemos. A ver, la productividad del trabajo, dice ahí, ¿no? En macroeconomía, nosotros vamos a ver la productividad, pero a nivel del empleo, o sea, de todos, de los trabajadores de todas las empresas que operan en nuestro país. Ya, por eso dice acá la productividad media del trabajo para una industria o toda la economía. Vamos a ponerla para una industria o toda la economía. ¿Listo? Entonces dice que aquí tenemos una conexión entre la parte micro y la parte macro, ¿no? Después acá a lo largo del tiempo, a ver un ratito. Listo. Ya está. Listo. Luego dice, hay una relación entre la productividad del trabajo y el nivel de vida. Bueno, ya, ok. Listo, a ver, la productividad en los países desarrollados. ¿Eso qué quiere decir ya? Esto significa lo siguiente, que en países avanzados te suelen pagar por producción. No es como acá que te pagan un salario básico, ¿no? En cambio allá te pagan por producción. Si eres más productivo, te van a pagar más dinero. Listo. A ver, un ratito. Ya, ahora. Ahora vamos a volver con nuestro, a ver, un ratito. Ya, nuestro gráfico. Listo. Entonces aquí van a existir las tres etapas de la producción. Ya, la primera etapa empieza desde la producción igual a 0 hasta el óptimo técnico. Del óptimo técnico hasta el máximo técnico es la segunda etapa de la producción y después viene la tercera etapa. Ahora sí. Listo. Aquí tenemos las dos etapas. ¿Te das cuenta, no? La primera etapa es hasta el óptimo técnico, que es cuando
la producción media con la producción marginal son iguales. Entonces vamos a ver las tres etapas, ¿ya? La producción típica se puede separar en tres etapas. En la etapa 1, o sea que estaríamos, a ver un ratito, acá. En la etapa 1, la producción marginal es creciente y luego tiene un tramo decreciente. Pero la producción media es menor que la producción marginal. Listo. Se puede probar que bajo ciertos supuestos la producción marginal del factor fijo es menor a 0 en etapa 1, ¿no? Ya está. En la etapa 3 la producción marginal es negativa. Ok, ya sabemos, ¿no? Porque la etapa 3 empieza la caída en la producción, ¿no? O sea, tienes bastantes trabajadores y tu producción comienza a caer. Listo. Luego, ¿qué dice? En etapa 2, perdón, la producción total o el producto total asciende hasta que la producción marginal se hace 0. Al productor racional le conviene quedarse en la etapa 2. ¿Por qué? Porque esa es conocida como la zona económica. Entonces, esta partecita, esta parte es la zona económica. ¿Qué quiere decir? Que se utiliza con eficiencia todos los recursos que tiene la empresa. Por eso al empresario le conviene estar acá, en la segunda etapa de la producción. Entonces esto puede ser motivo de pregunta, ¿no? ¿En cuál de las tres etapas de la producción se debe ubicar el empresario? En la segunda etapa de la producción. ¿Y por qué? Porque aquí estamos utilizando los recursos con eficiencia. Pero vamos a ver qué dice la diapositiva. En la etapa 1 le conviene usar menos tierra por cada unidad de trabajo, es decir, aumentar la relación trabajo-tierra. En la etapa 2 le conviene usar menos trabajo por cada unidad de tierra. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos utilizando con eficiencia nuestros recursos no naturales, no, los recursos propios de la empresa. ¿Sí? Listo. Y ahora vamos a ver los rendimientos marginales decrecientes. ¿Qué es este de acá, no? Dice, la inclusión de un trabajador aumenta el producto total. O sea, la producción marginal es mayor a 0. Pero conforme tú vas agregando más trabajadores, ¿ya? Las siguientes incorporaciones van siendo cada vez menos productivas hasta que, llegado el momento, estas sean perjudiciales si es que seguimos contratando más trabajadores. ¿Ya? Ahora, te voy a enseñar un ejercicio práctico para que puedas resolver la tarea. A ver, un ratito. Aquí, a ver, vamos a tener un ejercicio. Yo ya te enseñé con las tablitas a graficar. Ya te enseñé con todo esto. Ahora lo vamos a hacer con una función. Suponga la función de producción total. Ya, la producción total va a ser la siguiente. A ver, vamos a poner acá. Generalmente es AL cubo menos BL cuadrado, ¿ya? Listo. Generalmente tiene esa forma, ¿ya? Listo. Entonces vamos a ver acá. A ver. Vamos a poner acá. Producción total. Vamos a ponerle aquí 10L cuadrado menos L cuadrado. Entonces, aquí te piden calcular el valor de la producción, el valor máximo. Entonces, mira tú, lo primero que voy a hacer acá es determinar el valor de la producción marginal. El producto marginal del factor trabajo, recuerda que es lo siguiente,
es el incremento en la producción total cuando yo varío en una unidad el factor trabajo. Pero esto es cuando nosotros trabajamos con tablas, pero si tú lo vas a trabajar con fórmulas numéricas, ¿ya? O con este tipo de ecuaciones, lo que vamos a hacer es aplicar las derivadas. ¿Por qué? Porque incremento es lo mismo que derivada. Entonces yo voy a derivar la función de producción total con respecto al trabajo. Entonces, ¿qué me va a quedar? Bueno, primero pongo el 10, correcto. Ahora voy a derivar esto de acá. Y cuando tú derivas, ya sabes que el 3 baja. A multiplicar me quedaría 3 menos 1. Ahora sí. Menos 3. A ver un ratito. 3. Ahora derivamos el L cuadrado. Igualito. El exponente baja a multiplicar. 2L a la 2 menos 1. Perfecto. Y entonces la producción marginal del trabajo me va a quedar así. 30 L cuadrado menos 6L. ¿Correcto? Listo. Esta es la producción, ¿sí o no? Listo. La producción marginal. Ahora sí. Ahora, ¿qué te parece si calculamos la producción media? Ya, ok, la producción media. La producción media del factor trabajo no es otra cosa que la producción total entre L. Ya, es lo mismo. Entonces sería 10L al cubo menos 3L cuadrado entre... Ay, Dios mío, un ratito. Entre L. Entonces, ¿qué me va a quedar aquí? Aquí me va a quedar 10L cuadrado menos 3L. Listo. Ya está. Ahora sí, una vez que nosotros hemos hecho esto, ya ahora vamos a calcular. Primero, el punto de inflexión. Y el punto de inflexión es este de acá. A ver un ratito, ¿dónde estás? Ya, acá. El punto de inflexión. ¿Cuál es el punto de inflexión? Es este de acá. O sea, esto es cuando la producción marginal alcanza su máximo valor. Ya, entonces, vamos a poner acá. Para calcular el valor de L, derivaremos la función de producción marginal y la igualaremos a 0. Listo. Entonces vamos a derivar la producción marginal. ¿Qué me va a quedar? La producción marginal 60L menos 6, y esto lo igualamos a 0. Entonces 60L es igual a 6 y L es igual a 1/10. ¿Correcto? Listo. Ese es el primer punto. Ya está. Ese es el punto de inflexión. Segundo, necesitamos el óptimo técnico. Y el óptimo técnico, recuerda que se calcula cuando la producción marginal es igual a la producción media. Y te voy a enseñar una segunda forma, que es más rápido que esto. Entonces vamos a igualar estas dos ecuaciones. ¿Qué te parece? Vamos a copiar. Producción marginal es esto. 30L cuadrado menos 6L es igual
a la producción media, 10L cuadrado menos 3L. Listo. Esa es la primera forma. Todo lo pasamos a la parte izquierda. Entonces, ¿qué me quedaría? 20L cuadrado menos 3L es igual a 0. Y aquí vamos a calcular dos posibilidades. L, o sea, factorizamos. Ya vamos a factorizar esta partecita de acá. Y acá me va a quedar 20L menos 3. Y esto es igual a 0. Por lo tanto, hay dos posibilidades. Que L1 valga 0. Y la otra posibilidad es la siguiente. Que 20L menos 3 sea igual a 0. 20L es igual a 3 y L sub 2 es igual a 3 entre 20. ¿Y cuánto me sale esto? A ver. 3 entre 20, 0.15. Ya, esto me sale 0.15. Y esta partecita, y esta parte, me sale 0.1. Listo. La segunda forma, ¿cómo calculamos el óptimo técnico? La otra forma es derivando la producción media e igualando a 0. A 0. ¿Y por qué? No entiendo. Porque la producción media en ese punto alcanzó su valor máximo. Entonces nosotros sabemos que si queremos maximizar toda ecuación o toda función, nosotros tenemos que calcular su derivada e igualarlo a 0. Ah, ok. Entonces vamos a derivar la producción media. Y vas a ver que te va a salir lo mismo. Ya, entonces vamos a calcular la derivada de la producción media con respecto al trabajo. ¿Esto cuánto me va a salir? Es esto de acá, ojo. 20L menos 3. Y esto lo igualamos a 0. ¿Qué te parece? ¿Sale lo mismo, sí o no? Más rápido. Listo. Y la tercera, ¿ya? Y la tercera es el máximo técnico. Y el máximo técnico es producción total máxima. ¿Y esto cuándo ocurre? Esto ocurre cuando la producción marginal es igual a 0. Entonces, vamos a igualar la producción marginal, que es esto. 30L cuadrado menos 6L. Ya, 30L cuadrado menos 6L es igual a 0. O y 6 sobre 30 es 0.20, si no me equivoco. Ya está. Entonces nosotros necesitamos 0.20 trabajadores. Y si tú quieres calcular el valor de la producción, lo único que tenemos que hacer es derivar. La producción total sería 10L al cubo menos 3L cuadrado. Ya. 10 por L, 0.20 al cubo menos 3 por 0.20 al cuadrado. Ya está. 10 por 0.20 al cubo menos 3 por 0.20 al cuadrado. A ver, un ratito. A ver.
ratito, 0.08 menos 0.2 por 0.2 por 3, 0.12. Correcto. Sale ¿cómo se llama? Negativo. Bueno, ya pues, ya, ¿qué se va a hacer? Ya, 10L al cubo menos 3L cuadrado. Ya, ok. 10L al cubo menos 3L cuadrado. Ya. Entonces acá me saldría, a ver, 10 por 0.2 por 0. Menos 3 por 0.2 por 0.2. Ya, y esto me sale menos 0.04. Bueno, esto sale así. Ya, este es un ejemplo numérico nada más. Menos 0.04, ¿ya? Pero lo que vamos a hacer es tratar de encontrar valores positivos, ¿ya? Listo. Entonces, ese es todo el tema de hoy, ¿ya? Esto es lo más importante, esto es lo que ustedes tienen que saber, ¿ya? La primera, la segunda y la tercera etapa de la producción. Entonces te voy a dejar una tareita. Vas a resolver esto. Aquí yo te estoy dando el valor de K igual a 7.5, o sea, ¿qué vas a hacer? Lo que vas a hacer es lo vas a poner así. A ver, un ratito. Aquí pondrías esto. Producción total igual a L al cubo menos 7.5 L cuadrado. Nada más. Eso es lo único que tienes que hacer. ¿Ya? Y aquí vas a encontrar ¿qué cosa? La producción marginal, la producción media. Y una vez que tengas eso, calculas todos los valores, ¿no? En este caso, el punto de inflexión. Después vas a calcular el óptimo técnico. Y aquí el máximo técnico. Y después graficas. Ya graficas como lo hemos hecho acá. Ya, y como lo he hecho en la pizarra. Después lo mismo haces acá. Pero esto es con trabajadores. En este caso, este es el valor de L y este es el valor de la producción total. Entonces aquí calculas la producción marginal y la producción media. Nada más. Esa es tu chamba. ¿Ya? Eso es lo único que tienes que hacer. ¿Sí? Listo. Entonces eso sería todo. Ya, yo les voy a dejar ahorita la tarea. Yo voy a subir el trabajo. ¿Ya? Y como siempre tienen una semana. ¿Ya? Procuren presentar siempre a tiempo para que no tengan dificultades. ¿Ya? Listo. Eso sería todo. Muchas gracias por su tiempo. Cuídense y nos estaremos escuchando la siguiente semana.